de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Ha cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciarlas a toda la tierra. Gritad jubiloso, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ha cesado tu ira y me has consolado. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora yo digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer,
no trae cuenta casarse. Pero él le dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros le hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hoy está bonito el Evangelio para las parejas, para las familias. La primera lectura hablaba de la alianza. ¿Saben qué es una alianza? Un acuerdo. Otro sinónimo. Un pacto. Un contrato. Y uno en la vida establece muchas alianzas. De diversas formas, en diversos lugares, en diversas circunstancias y en diversos momentos de nuestra vida. Una alianza es un acuerdo que uno hace. Y el Evangelio habla de una alianza, de un pacto, de un contrato en la familia. Es un sacramento. Del sacramento de matrimonio. En la ley de Moisés, por ser, dice la lectura, por ser tan tercos, ellos quisieron que por diversos motivos el hombre podía divorciarse de la mujer. Pero en la ley de Dios, no. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó el hombre y la mujer, y por eso abandona el hombre y se une a la mujer, y ya no son dos personas diferentes, es una sola carne, es una sola familia, es decir, es una sola unión, porque hay un pacto, hay una alianza hecha no delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y ellos le preguntan por qué en la ley de Moisés pasa eso. Y en la ley de Moisés debían entregar una carta de divorcio y entregársela a la mujer y despedirla de allí. ¿Cuál podría ser las causas de pasar este divorcio o esta carta donde ya no hay unión, donde se separa el hombre de la mujer? Era para demostrar que no era una esposa abandonada de forma informal, sino de forma formal, porque ella ha cometido una condición que no estaba dentro del matrimonio. ¿Cuáles pueden ser las causas comunes hoy en día? La infidelidad, el maltrato. Jesús aclara que Moisés dio esta regla por la dureza del corazón del pueblo, pero que desde el principio el matrimonio fue diseñado de forma permanente. El matrimonio no podía ser interrumpido. Es más, el matrimonio lo separaba la muerte. Si alguno fallecía después de la muerte, podía volverse a casar. Después de la ley de Moisés, se hablan de los divorcios. Y la palabra termina el Evangelio diciendo algo tan bonito
que no todos pueden con eso. ¿Con qué? Con el matrimonio. ¿Por qué era? A veces es problema del hombre, a veces es problema de la mujer, a veces hay infidelidad, hay engaños, hay mentira, hay maltrato psicológico, verbal, físico. Hay muchas causas por las cuales el Señor dice no todos pueden con eso. Solo los que han recibido este don. ¿Cuál don? El don de Dios. De que el hombre ame y respete a la mujer que escogió para compartir con ella el resto de su vida. Y viceversa. Dice, hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. ¿Saben qué eran los eunucos? Los hombres que nacían eunucos eran hombres que nacían con condiciones físicas congénitas, es decir, no tenían ninguna inclinación natural hacia el matrimonio ni hacia la vida sexual. A veces uno se pregunta que por qué en el caso de los sacerdotes, ¿no? A uno le preguntan mucho, ¿y ustedes pueden vivir sin mujer? Hay eunucos que nacieron desde el vientre de la madre, otros se hicieron porque los obligaron, pero hay otros que se hicieron por el reino de los cielos. Los que se hacen por el reino de los cielos hacen un voto ante Dios de no tener inclinación natural ni a tener una vida sexual activa ni una vida natural como la de cualquier hombre. ¿Cuáles son los eunucos hechos por los hombres? Aquellos que fueron castrados por la fuerza, porque a los hombres también los castraban o los castran por la fuerza de otros, que era muy de costumbre en los esclavos o en los prisioneros de guerra en los imperios antiguos. ¿A quiénes les encomendaban las hijas los reyes? A los eunucos. ¿Por qué? Porque no había miedo de que fueran a resultar de pronto embarazadas y nada, porque no podían, porque eran hombres castrados. Y hay eunucos que se hacen eunucos por el reino de los cielos, que son aquellos hombres que deciden voluntariamente renunciar al matrimonio, renunciar al sexo, renunciar a la vida sexual activa para dedicarse por completo a las obras de Dios, que esto es lo que nosotros llamamos un celibato por vocación. Aunque en el Antiguo Testamento la ley de Moisés excluía a los varones castrados de algunas asambleas públicas de Israel, sin embargo el profeta Isaías anunció un cambio profundo. Dios prometió dar a los eunucos que guarden un pacto, que guarden una alianza, un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas dentro de su propia familia. Y termina diciendo el Evangelio, el que pueda con esto, que lo haga. Milagros, porque te amo, he venido a visitarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido, especialmente en aquellos por los cuales te he crucificado. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo,
quiero verte presente en mis hermanos, en aquellos que sufren, en aquellos necesitados. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, mis estudios, mis problemas y mis alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida, para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden continuar en paz. Que todos tengan una feliz y bendecida noche.